Límite al infinito, una parte del cálculo muy importante, muy fundamental, que tiende a generarse una serie de errores y confusiones, y especialmente cuando se trata en trabajos donde implica obtener resultados de maquinaria, instrumentación o investigaciones o análisis, al no manejar algo tan elemental como es el infinito, dado que infinito no es un número, sino una tendencia hacia más infinito o hacia menos infinito, recordando que número es un objeto matemático que ocupa un lugar específico en la recta numérica. Por tal motivo, como el infinito no tiene un lugar fijo en la recta numérica, por tanto no es número. Ese es el motivo principal. Entonces, un análisis para el caso de condiciones, de situaciones, de ecuaciones íntegro diferenciales, que es otro nivel bien alto, u otro tipo de investigación donde no tiene claridad de lo que son estos valores frontera, o bueno, esto en este caso no sería un valor frontera, sino una tendencia de frontera, entonces el resultado puede ser erróneo. Bien, por eso juega un papel muy relevante y bueno, el límite cuando x tiende a más menos infinito. Vamos a analizar ese tipo de situaciones, de límites, donde tenemos expresiones como la que estamos presentando, que es términos de un polinomio en el numerador y términos de un polinomio en el denominador. Recordando que cada polinomio tiene un grado, el grado es el máximo exponente del polinomio, y eso juega un papel importante para el desarrollo del proceso del cálculo de límites al infinito. Entonces, tenemos lo siguiente. Se divide el numerador y el denominador por un x con un exponente heredado del grado mayor. Es decir, tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. El grado que es el máximo exponente se elige el grado mayor de cualquiera de los dos polinomios. Entonces, con ese grado, ese número, que es el máximo exponente, dividimos tanto numerador como denominador de la expresión polinómica que está tanto en numerador y denominador, válgase la redundancia, por ese término x elevado al valor numérico del máximo exponente, del mayor grado de ambos polinomios. En esto se basa el desarrollo de este tipo de límite. Lógicamente, en el proceso se generan una serie de situaciones que en la medida que vayamos desarrollando esto, vamos a ir conociendo, como lo siguiente. Si se evalúa un límite menos infinito, si este lleva a negativo, si el grado elegido como máximo exponente es un número impar. Esto lo que significa es, si nosotros tenemos un x que tiende a menos infinito, y como hay que dividir por un x a la n, pero si ese n es un número que es un número impar, entonces lo que se va a dividir es entre menos x a la n, ese número impar. Otra situación es cuando tenemos un menos infinito multiplicado por un n, donde n representa un número. Y lógicamente los números a considerar es cuando es menos infinito, perdón, cuando n es positivo o negativo. Entonces, este es igual a menos infinito cuando n es mayor que 0, o sea, n es un número positivo, digamos menos infinito por 3, menos infinito por 4, por 1, entonces es menos infinito el resultado cuando está una multiplicación de menos infinito con un número negativo. En cambio, será más infinito cuando el número es menor que 0, es decir, un número negativo. Menos infinito por menos 1 por menos 2 va a ser más infinito, porque por ese número negativo multiplica signos, menos por menos más, y al final resulta un resultado infinito positivo. Luego vamos a la siguiente página sobre este asunto y vamos a ver en el caso cuando es más infinito y multiplicamos por un n, que n es un número
y que vamos a considerar dos situaciones de ese número. Cuando n es mayor que 0, o sea, cuando el número es positivo, el resultado va a ser más infinito. Por decir, más infinito por 2 o por 3 o por 4 o por 1, va a ser siempre más infinito. Y en el caso cuando n es menor que 0, es decir, un número negativo más infinito por menos un número negativo, nos va a resultar menos infinito. Y otra de las cosas fundamentales de la multiplicación, ya sea más infinito o menos infinito por 0, eso va a ser 0, converge a 0. Y otro de los aspectos importantes en el desarrollo de este tipo de cálculo de límite al infinito es que al evaluar más menos infinito en expresiones de la forma a sobre x a la n, por ejemplo, puede ser a representa un número cualesquiera. Por ejemplo, pudiera ser 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado menos 3 sobre x a la 5. Entonces, lo que va a ocurrir con esto es que tiende a 0. Porque eso es parte del análisis que vamos a trabajar en el desarrollo de estos ejercicios basado en esta teoría, donde al tener términos de un número sobre un x elevado a la n, lógicamente un n que pertenece a los enteros positivos, bueno, no necesariamente enteros positivos, pero sí mayores que 0 el n, entonces la tendencia es a 0, va a convergir a eso, a 0. Bien, vamos a la siguiente página para ya tratar el trabajo de límite al infinito con el ejercicio 1. Límite cuando x tiende a más infinito de 6x al cubo menos 4 sobre x, 4x cubo menos 2x cuadrado menos 8. Entonces tenemos dos expresiones polinómicas, una en el numerador y otra en el denominador. En el numerador tiene dos términos y el denominador tres términos esta expresión. Tanto el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Entonces, en ese caso, igual se elige el máximo grado, el grado es el mayor exponente, que es 3, y aquí en el denominador también es 3. Entonces vamos a tomar un x elevado a ese mayor grado, pero en este caso coinciden que es 3, x a la 3. ¿Y qué se va a usar, qué se va a hacer con este x a la 3? Este término x a la 3, vamos a tomar 6x al cubo menos 4 y lo vamos a dividir entre x a la 3. Vamos a tomar 4x cubo menos 2x cuadrado menos 8 y lo vamos a dividir entre x a la 3, que es lo que se presenta en el siguiente paso. Entonces ahí expresamos 6x al cubo menos 4 sobre x a la 3 y 4x cubo menos 2x cuadrado menos 8 sobre x a la 3. Luego, ¿qué es lo que se va a hacer? Es dividir término a término, es decir, 6x al cubo sobre x a la 3 menos 4 entre x a la 3 y 4x al cubo entre x a la 3 menos 2x cuadrado sobre x a la 3 menos 8 sobre x a la 3. Pero lógicamente al dividir 6x al cubo entre x al cubo nos va a quedar simplemente 6, porque queda eliminado el x cubo sobre el x cubo. Y luego acá menos 4x al cubo, ese va a quedar, pero en esta parte de acá, menos 4x cubo sobre x al cubo, se eliminan los x cubos y solo va a quedar 4. En menos 2x cuadrado sobre x a la 3, como tenemos exponente 2 y 3, 2 menos 3 nos queda 1, es decir, que queda menos 2 sobre x. Y el último término, menos 8 sobre x cubo. Lo que hemos dicho se expresa en esta forma. Nuevamente, como es 6x cubo sobre x cubo, por eso es que nos queda 6 acá. Menos 4 sobre x cubo, eso se escribe. Menos 4x cubo sobre x cubo, eso nos queda 4. Menos 2x cuadrado sobre x cubo, entonces nos va a quedar menos 2. Y como tenemos x cuadrado sobre x cubo, entonces al 3 se le resta 2 y entonces queda una x elevado a la 1, que no se escribe el 1, lógicamente. Menos 8 sobre x cubo. Y entonces aquí se aplica el criterio acá de que cuando tenemos términos de la forma, digamos, b sobre x a la n, como este,
menos 4 sobre x a la 3, esto tiende a 0, menos 2 sobre x tiende a 0, menos 8 sobre x cubo tiende a 0. Entonces en el siguiente paso se plantea eso, que estas expresiones, cuando se aplica el más infinito, tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda al final? Simplemente 6 sobre 4, porque esto se tiende a 0. Entonces luego se escribe 4 sobre 6 y eso se puede simplificar, esa fracción, en 2 tercios. Y ese es el resultado del ejercicio 1. Luego, trabajando el ejercicio 2, vamos hacia el ejercicio 2. El límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3x a la 5 más 4x a la 4 sobre 6x a la 5 más x cuadrado menos 1. Entonces tenemos la característica de estas expresiones polinómicas que ambas coinciden con el máximo grado. La del numerador tiene grado 5 y el denominador también tiene grado 5. Quiere decir que hay que dividir entre x a la 5. Ese es el significado, tanto numerador como denominador. Pero lógico, como tenemos aquí un menos infinito, y esa es una de las observaciones muy interesantes, como tenemos menos infinito y tenemos x, y el término que vamos a dividir, tanto numerador y denominador, es x a la 5, donde 5 es un número impar, entonces lo que vamos a agregar a este término es dividir entre menos x a la 5. Si por ejemplo el grado aquí en vez de 5 fuera 4 y aquí también 4, por ser par, ahí no se pondría el negativo. Pero en este caso, como ambos, el grado es igual y son impares, entonces por eso es que se divide entre el término menos 1 sobre x a la 5, o sea, con un número negativo. Si esto fuera, digamos, x a la 6 y aquí x a la 6, como son pares, entonces no necesitaría dividir entre signo negativo y simplemente dividir entre x a la 6. Lógicamente, este criterio de análisis del menos infinito solo es precisamente para este. Con el más infinito no hay problema, no hay que hacer análisis de signo, pero con los menos infinitos sí. Entonces, bueno, siguiendo el asunto, dividimos entre menos x a la 5, tanto la expresión del numerador como lo que presentamos aquí ahorita, y tanto en la expresión del denominador, quedándonos de esta forma. Lógicamente, en el proceso de la división de término a término, se debe tratar los signos. Por ejemplo, menos entre menos más. O sea, se va a dividir menos 3x a la 5 entre menos x a la 5. Y menos entre menos es más. X a la 5 entre x a la 5 se va y nos queda simplemente 3 y nos sale 3 positivo, dado porque menos entre menos nos da más. Y acá más entre menos da menos, 4 menos 4 sería, y como tenemos x a la 4 sobre x a la 5, se va x a la 4 en el denominador y nos queda simplemente x, es decir, 1 sobre x. O dicho de otra forma, se restan los exponentes, 5 menos 4 nos da 1, o sea, el exponente 4 y el exponente 5. 5 menos 4, 1, entonces queda sobre x. Acá, menos 6x a la 5 entre menos x a la 5, más entre menos da menos, nos queda menos 6 y los x a la 5 se van. En cambio aquí, más entre menos da menos y x a la 2 entre x a la 5, entonces a 5 le restamos el del exponente 2 y nos queda x a la 3 en el denominador. Y acá, menos entre menos más, 1 sobre x a la 5. Lo que hemos dicho se expresa de la siguiente manera, se escribe de esta manera, donde menos entre menos más 3 entre 1, 3. X a la 5 entre x a la 5 se va, solo nos queda 3. Más entre menos, menos. 4 entre 1 pues nos da 4. Y nos queda x a la 4 entre x a la 5. Entonces, tenemos exponente 5 y exponente 4. 5 menos 4, 1. Por eso queda x a la 1 que nos escribe el 1. Luego, vamos a la parte de la expresión del denominador. Y tenemos lo siguiente. Más
tenemos lo siguiente. 6x a la 5 entre menos x a la 5. Más entre menos nos da menos. 6 entre 1, menos 6. Se nos va x a la 5 con x a la 5, de manera que queda menos 6 en la expresión del denominador. Escribimos menos 6. Menos 6. Eso nos queda menos 6, que es el resultado de esto. Nuevamente, más entre menos da menos. 6 entre 1, 6. X a la 5 entre x a la 5 se va. Luego, más entre menos nos da menos. Vamos a escribir menos. Entonces nos queda menos aquí. Considerando que lo que estamos dividiendo es más x cuadrado entre menos x a la 5. Entonces más entre menos da menos y tenemos exponente 2 y exponente 5. Entonces por ser exponente 5 menos 2 nos queda 3. 5 y 2 menos 2, 3. Se restan los exponentes. El exponente del denominador menos el exponente del numerador. Lógicamente entonces queda un término 1 sobre x a la 3. Y es el término que nos queda aquí. Solo que no va a caber el espacio de estos términos. Tenemos que hacer esto más pequeño. Entonces, queda en el denominador, a ver, regresando, menos 6 menos 6, solo que se va a reducir el tamaño del número para que quepa en la expresión. Tenemos menos 6 acá. Recordando para tener claridad, más entre menos da menos, 6 entre 1, 6, x a la 5 entre x a la 5 se nos va, y luego más entre menos da menos, escribimos menos en menos, escribimos ese menos, lo tenemos acá, y luego lógicamente x a la 2 entre x a la 5 nos queda 1 sobre x a la 3, entonces escribimos 1 sobre x sobre x, 1 sobre x a la 3. Entonces colocamos este término, que es lo que nos queda, de x a la 2 sobre x a la 5, donde a x a la 2 acá se le quita de este, entonces nos queda a la 3, x a la 3, dado que 5 menos 2 es 3, por eso queda esto. Y aquí, menos entre menos es más, y como tenemos 1, 1 sobre x a la 5, más 1 sobre x a la 5. Y ahí está, listo. Ahí está eso, bien. Y luego entonces
como ya tenemos claro los términos, ya lo hemos extraído, vamos a hacer una recapitulación de esta parte porque es muy importante tenerlo claro. Menos entre menos, más. 3 entre 1, 3. X a la 5 entre X a la 5, se nos va ese término y solo queda 3. Y acá, más entre menos da menos. 4 entre 1, 4. X a la 4 entre X a la 5. A 5 le quitamos 4, entonces nos queda 1 sobre X. Bueno, menos 4 sobre X, el X. Y acá, más entre menos, menos. 6 entre 1, 6. X a la 5 entre X a la 5 se elimina. Más entre menos, menos. X a la 2 entre X a la 5, entonces nos queda 1 sobre X a la 3. Y acá, menos entre menos, más 1 sobre X a la 5. Entonces, en esta etapa ocurre lo siguiente, que todos los términos que están sobre X, por ejemplo, menos 4 sobre X, eso tiende a 0, ¿ya? Eso es 0. Lo mismo ocurre, 1 menos 1 sobre X a la 3 tiende a 0 y 1 sobre X a la 5 tiende a 0. Y eso es explicable porque si tenemos, por ejemplo, 1 sobre 1000, es un valor bien pequeño, y si ponemos 1 sobre 1.000.000, dado que el infinito es una tendencia de crecimiento, ¿ya? Entonces, al ser tendencia de crecimiento, puede adoptar cualquier número: 1000, 10.000, 5.000, 1.000.000, un tetrayón, un pentayón, un octayón, en fin, no tiene límite. Entonces, de hecho, por eso es que la tendencia es a ser cero. De manera que estos dos términos también tienden a eso, convergen a cero. Y escribimos 0. Teniendo claro eso, entonces ya podemos escribir otra parte del resultado de este procedimiento. ¿Y qué será? 3 que queda en el numerador sobre menos 6. Pero eso lo vamos a escribir en forma fraccionaria para que se mire mucho mejor. Aquí está. Bien, listo. Y entonces, el numerador tenemos 3, ¿verdad? 3 menos 0, eso es 3. Escribo 3 en el numerador. Y aquí, en el denominador, tenemos menos 6. Y como aquí se nos hace 0, entonces solo queda menos 6 en el denominador. Entonces escribimos menos 6. Menos 6. Y ahí está. Lógicamente hay que escribir bien esa expresión de una manera sintética y de una manera nítida. Vamos a simbolizar el resultado en fracción, pero lógicamente aquí observamos algo muy interesante. Más entre menos da menos, de manera que el resultado es de signo negativo. Es signo negativo. Y el resultado lo vamos a pintar en azul. Menos
pintamos la línea de la pleca de la división en expresión fraccionaria. Aquí la línea debe estar alineado con forma de simbolización. La pleca de división, bueno, de la fracción, debe estar alineado con su signo negativo. Si hay un signo negativo, igual debe estar alineado con el igual. Bien, entonces el 3 y 6 se pueden simplificar, ambos son divisibles por 3, de manera que en el numerador queda simplificada esa fracción 1 y el denominador nos queda 2. Y entonces ese es nuestro resultado de este ejercicio 2. Menos un medio es la respuesta. Bien, más entre menos da menos. 3 tiene tercera que es 1 y 6 tiene tercera que es 2. Y bien, vamos ahora al ejercicio 3 a desarrollar el procedimiento. Un límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 2 sobre x cuadrado más x. Bien, aquí vemos que el máximo exponente aquí, el grado es 1, porque aquí tenemos exponente 1 en uno de los términos de máximo. En cambio aquí el grado es 2. Como es grado 2, entonces dividimos entre x2 todo. Tenemos aquí menos infinito. Bien, pero ahí no necesitamos agregar negativo porque el término que vamos a dividir es x a la 2, es decir, es grado 2, donde 2 es el exponente, un exponente par, entonces ahí no necesitamos, no necesitamos poner ese signo. Ahora, si aquí en vez de x a la 2, que corresponde al máximo grado, fuera x a la 3, por ser exponente 3, ahí sí necesitaría agregarse, dividir menos x a la 3, tanto numerador y denominador, ahí necesitaría el signo. Pero como este es un caso donde el exponente es par, entonces simplemente se divide entre x a la 2. Si esto en vez de x a la 2 fuera, digamos, x a la 6, el hecho de ser 6 un número par, entonces se tendría que dividir tanto numerador y denominador entre un x a la 6, pero sin ponerle negativo. No hay que olvidar ese detalle que es bien importante. Solo cuando el exponente del término que se elige es un número impar es que se pone negativo. En caso contrario, entonces se deja simplemente entre x elevado a ese exponente donde ese exponente es número par. Entonces, siguiendo ese proceso, vamos a dividir tanto numerador y denominador entre x a la 2 porque es el término que corresponde a un grado de mayor exponente. ¿Ya? Aquí el grado de este polinomio es 1 y aquí es grado 2. Y entonces entre los dos se utiliza el grado de máximo exponente, que es 2, el máximo grado. Por eso es que dividimos entre x a la 2 en ambos. Bien, luego de eso, ¿qué va a quedar? X entre x a la 2. Eso, pues como hay exponente 1 aquí, se le resta a este exponente 1 y entonces nos queda 1 sobre x. Este menos 2 sobre x cuadrado, ese queda igual. Pero acá x cuadrado entre x cuadrado se elimina y nos queda 1. Y acá más x entre x cuadrado nos queda 1 sobre x. Es decir, lo que hemos dicho queda de la siguiente forma. Veamos. X entre x cuadrado, más entre más da más, lógicamente. 1 entre 1, 1. Y x entre x cuadrado, entonces como aquí hay exponente 1 y aquí exponente 2, se le resta 1 y nos queda x a la 1. Por eso 1 sobre x. Y aquí menos entre más, menos. 2 entre 1, 2. Y simplemente x cuadrado porque no hay ninguna x en el numerador para poder hacer alguna reducción. Y luego, más entre más da más para el término del denominador. Y x cuadrado entre x cuadrado se elimina y nos queda 1. Luego, más entre más da más. X sobre x cuadrado. Como hay exponente 1 y aquí en el denominador exponente 2, al exponente 2 se le resta 1 y nos queda x a la 1. Y estos términos acá
1 sobre x tiende a 0, 2 sobre x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado tiende a 0, 1 sobre x tiende a 0. Entonces, escribimos esa flecha alargada y colocamos 0, porque es la tendencia de 0. Bien. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el numerador nos queda 0 y aquí 1 más 0 es 1. Entonces queda la expresión 0 sobre 1, que es el siguiente paso. Podemos poner más 0 por el 0 que resulta acá o simplemente solo escribir 1. Cualquiera de las dos simbolizaciones es válida. Entonces, lógicamente, 1 más 0 es 1, perdón. Entonces queda 0 sobre 1 igual 0. Entonces esa es una tendencia. Siempre cuando tengamos 0 en todas las expresiones del numerador, lógicamente el resultado de convergencia del límite va a ser 0. ¿Ya? Esa es una tendencia que va a darse siempre, bueno, siempre se va a dar. Y luego veamos un ejercicio 4 desarrollando esta teoría de los límites al infinito. Bien, tenemos aquí un ejercicio 4. El límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos x cuadrado. No hay expresión en el denominador, solo expresión en el numerador, al menos visible, pero sí hay una expresión en el denominador. Todo tiene una expresión en el denominador, nada más que es 1. ¿Ya? X al cubo menos x cuadrado es lo mismo que decir x al cubo menos x cuadrado sobre 1. Tiene el mismo sentido, ¿ya? Y es el mismo significado. ¿Bien? Entonces aquí lo que se va a hacer, como el grado de este término es 3, es el máximo exponente del polinomio, es 3, entonces lo que se va a hacer es dividir y multiplicar, o mejor dicho, multiplicar y dividir por x al cubo, ¿ya? Entonces eso nos queda de la siguiente manera, que por ser máximo exponente 3, entonces x al cubo multiplicando y x al cubo dividiendo. Y entonces se cumple con la regla de que hay que dividir un término x a la n, ¿ya? Que donde n sería el máximo grado, el máximo exponente, como hemos tratado. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En este caso lo que vamos a hacer es dividir el término de acá entre este término acá entre este. Este lo dejamos ahí en suspenso, ¿ya? Pero lo que se iba a hacer en efecto de operatoria es este entre esto y esto entre esto. Y entonces nos queda x a la 3 entre x a la 3 se elimina, nos queda 1. Y acá menos entre más da menos y x a la 2 entre x a la 3, como tenemos exponente 3 en el denominador, le restamos el exponente del numerador, es decir, 3 menos 2 nos da 1, nos queda 1 sobre x, es decir, escrito de la siguiente manera. Siempre el factor x cubo, entonces nuevamente más entre más, y x cubo con x cubo se elimina y nos queda 1. Y luego menos entre más nos da menos. 1 entre 1, 1. X a la 2 entre x a la 3. Entonces 3 menos 2, 1, nos queda 1 sobre x. Y eso significa lo siguiente. Que significa que este término tiende a 0, 1 sobre x. Entonces se expresa eso, 0. Y entonces solo nos queda 1. 1 menos 0, 1. Y entonces, como tenemos x al cubo, lógicamente si tenemos una tendencia a infinito y tenemos una potencia, la tendencia de esto es siempre infinito. Y eso significa más infinito por 1 menos 0. Pudimos haber eliminado esta parte de menos 0 y simplemente escribir 1. Esa es opción de cada quien, dado que esto su tendencia es 0, lógicamente. Entonces nos queda al final más infinito, 1 menos 0, 1, más infinito por 1 es más infinito, lo que habíamos visto en la teoría anterior. Entonces, o mejor dicho, en la teoría al principio, igual a más infinito. Si aquí hubiera sido un número negativo, entonces hubiera quedado menos infinito. No importa qué número sea, siempre
va a quedar en términos de más infinito o menos infinito según el signo que tenga el número, ¿verdad? Y la multiplicación que resulte de multiplicar en los signos, porque en este caso fue más por más da más infinito. Ya que hubiera sido nuevamente repitiendo menos uno, entonces más por menos, menos infinito, si hubiera sido menos uno. Pero en este caso, como es positivo, es más infinito. Entonces, con esto cerramos las cosas más fundamentales e importantes para el desarrollo de límites al infinito, viendo cómo esta cuestión de signos juega un factor muy importante de análisis.